Por Onda, la superestación. Ahora vamos a hablar de Futuro País. Y es que en 2019 los datos de la encuesta de condiciones de vida en COVID revelaron que las universidades del país solo contaban con una matrícula de 775.000 estudiantes, es decir, el 24,7% de los más de 3 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que había en Venezuela. Para el mes de febrero de este año se estimaba que el 50% de los jóvenes en ese rango de edad aspiraban a ingresar a las universidades para hacer una carrera. Esto se mantiene, existe deserción, para eso vamos a hablar vía Zoom con Carlos Meléndez, él es presidente del Observatorio Universitario. Y bueno, En el país comenzó una reducción importante de la matrícula universitaria que según algunos datos que se han atrevido a dar algunas autoridades de las principales universidades del país, uno pudiese estimar que se trata de una reducción de la matrícula desde 2012 hasta posterior a la pandemia de más del 60%, ¿no? Esto incluye universidades públicas y universidades privadas. Sin embargo, a partir del 2023 comenzamos a ver un interés por inscribirse y participar y adentrarse dentro del, valga la redundancia, dentro del sistema de educación superior. Lo que da cuenta de que todavía sobrevive el interés de la sociedad venezolana, de los padres de los hijos venezolanos, de quienes migraron y pudieron tener la posibilidad de volver, de obtener un título en el país. ¿En qué condiciones lo hace? Son las grandes preocupaciones que desde el Observatorio de Universidades tenemos. justamente Porque eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las condiciones de los que al final sí entran y las condiciones que hacen que muchos decidan desertar de este punto? Fíjate, nosotros en la encuesta del Observatorio de Universidades y Condiciones de Vida, la ENOVU 2023, identificamos distintas condiciones vinculadas a la salud, a la alimentación, a las condiciones de bienestar psicológica, de condiciones para el estudio de los estudiantes universitarios en Venezuela. Y hay algunos datos reveladores al respecto. El estudiante universitario, sobre todo el de las universidades públicas, es un estudiante que ya no cuenta con las providencias estudiantiles que otrora brindó el sistema de educación superior en el país. Por lo tanto, esa es una de las acciones importantes que cualquier persona que entre a la cartera ministerial del Ministerio de Educación Universitaria debe considerar. 96% de los estudiantes de las universidades públicas no cuenta con comedores. 86% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas no cuenta con transporte universitario. De igual manera, 9 de cada 10 no cuenta con la providencia estudiantil de la beca por estudio, y quienes la cuentan saben que lo que reciben son apenas menos de $5. Por lo tanto, esos mecanismos de retención y de que facilitaban la permanencia y la continuidad y la finalización en la universidad se han deteriorado. Ahora el perfil del estudiante es otro. Ahora el perfil del estudiante es de aquel que estudia y trabaja, por ende le dedica menos tiempo a la universidad. 6 de cada 10 estudiantes en nuestro país, casi el 70%, estudia y trabaja. Participa menos en las organizaciones y en las otras actividades extracátedras que existían en nuestras universidades porque tienen que dedicarle más tiempo a la sobrevivencia. ¿De qué manera afecta esto la escogencia de carreras? No sé si también el cambio de oferta de las opciones para estudiar también sea un punto y como bien decías, bueno, muchos no tienen becas y antes en el caso de Caracas, de la central, muchos estudiantes venían del interior del país, entonces tratar de costear una residencia también es un peso importante. Es importante reconocer que ahora el estudiante que está dentro del sistema de educación superior es el joven que todavía cuenta con más privilegios. Los más vulnerables, los más excluidos, lamentablemente, el propio sistema los saca porque no pueden proseguir en la universidad. Por eso esa reducción tan grande de la matrícula que nosotros hemos visto, ¿no? Quien está estudiando en las universidades públicas, pero sobre todo quienes están estudiando en las universidades privadas, son en este momento la población más privilegiada
en el país. Y digo en términos generales, que puede costear la universidad. Antes un funcionario público, un maestro, un profesor universitario de una pública le podía pagar al hijo una universidad privada. En este momento eso es inviable, ¿no? Entonces creo que es una de las realidades. Lo otro que tiene que ver con el Sistema Nacional de Ingresos que se transformó, ¿verdad? Ahora hay una priorización de las carreras y en esta priorización de la carrera se benefician más las universidades que forman parte de la Asociación Bolivariana de Rectores, Árbol, o Ajá. las que algunos llaman universidades controladas por el gobierno. 7 de cada 10 de las carreras priorizadas se encuentran en este tipo de universidades. Por lo tanto, también creo que una de las principales funciones, acciones que se deben dar es de verdad revisar ese sistema nacional de ingresos para también distribuir de manera más equitativa, más efectiva la disponibilidad de carreras y sobre todo invertir y revisar las que están brindando mayor calidad, que es uno de los grandes retos de la Universidad Venezolana, recuperar la calidad ante estas condiciones estructurales deficitarias que existen. Y bueno, según una encuesta del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la UCAP, 76% de los jóvenes venezolanos que salen de la educación superior quieren seguir trabajando en Venezuela, es decir, que está cambiando un poco la visión de esa migración. Sin embargo, ya no quieren estar en cualquier tipo de empresa, sino que buscan por aquellas que sean de un perfil internacional. ¿Cómo ves esa formación? ¿Cómo ves esa expectativa de quedarse en el país? El interés por quedarse en el país sigue siendo el interés de la mayoría de los venezolanos. Lo que obliga a migrar son condiciones negativas que en la mayoría de los casos son rechazadas, pero bueno, al final se asumen como parte de las realidades que cada quien vive. Por ende, ese resultado, ¿no? Por eso el interés de la mayoría de quedarse o el deseo, diría yo, de quedarse en el país. Y eso es positivo. Y yo creo que de allí debemos engancharnos. De ahí debemos engancharnos para construir políticas y acciones que de verdad permiten a esos estudiantes que egresan del sistema de educación superior poder mantenerse en el país. Sin embargo, tenemos otra realidad. En una encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud por nosotros, que es un estudio que se llama Enobu Salud, Ujú. le preguntábamos a los médicos estudiantes de medicina venezolana y casi 40%, 39% nos dijo que al salir de la carrera se irían del país. Este contexto de conflictividad aumenta el interés por migrar. Hay que revisar bien eso, ¿no? Porque seguramente habrá unos cambios y quienes están migrando en el país son las personas en edad para estar dentro del sistema de educación superior. Por lo tanto, es imprescindible que las acciones que se hagan para la universidad deben buscar la forma de retener a la población que en este momento nosotros tenemos dentro del sistema porque pudiésemos estar ante la presencia de otra ola de deserción que han afectado mucho al sistema de educación superior. Bueno, una justamente de esas carreras afectadas tiene que ver educación, principalmente. Recientemente hablábamos con la Federación de Maestros y ellos se preocupaban por no tener una generación de relevo. Apenas 150 estudiantes se graduaron recientemente, cuando por lo general la corte era de 1.500 nuevos profesores. ¿De qué manera eso afecta la educación en el país? Sin duda alguna, y una de las instituciones rectoras de la formación pedagógica en Venezuela, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de diferentes maneras ha manifestado su preocupación por la reducción de la matrícula en sus aulas. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador ha sido la institución de mayor y mejor formación del docente venezolano en los últimos 70 años y hoy lamentablemente es una de las más perjudicadas. Por lo tanto, también debemos reconocer esas prioridades. O sea, dentro del sistema de educación superior en el país es a su vez un actor clave para luchar contra lo que hemos denominado emergencia humanitaria compleja, porque a través de la educación tú tienes a los institutos pedagógicos que pueden ayudarte a crear políticas, pero también tienes que ayudarlo a aumentar su matrícula para tener el personal necesario para atender
a los niños, que hoy en día es de las grandes preocupaciones que existe, la desprotección. Tienes a salud, las escuelas de medicina, de odontología, de enfermería, son necesarias en este momento para atender la emergencia sanitaria. Y también así como las escuelas de veterinaria, agronomía, que también siguen siendo de las más productivas pese a la crisis, son necesarias para luchar contra la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, es hoy más que nunca necesario pensar en la articulación y en la escucha de las universidades, que también tienen demandas en función de su vida, los salarios de los profesores, de las providencias, del presupuesto necesario para poder funcionar. Y en ese diálogo creo que el país sale ganando porque la universidad es un actor clave para ello. Así es, muchísimas gracias a Carlos Meléndez, el expresidente del Observatorio Universitario. Si quieren tener mayor contacto, pueden hacerlo @obu Venezuela, esa B es B alta de observatorio. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias a ustedes.